de nuestra compañera Ginette López Salazar. Por favor, si nos pueden apagar los micrófonos, se los agradecemos. Gracias. Ginette es publicista, mercadóloga y tutora de la UNED. Es comunicadora de la Escuela de Ciencias de la Administración y profesora de la Dirección de Extensión Universitaria en los cursos de etiqueta, protocolo y buenas maneras para la vida. Muchas gracias, Ginette, por acompañarnos. Bienvenida. Te dejo. Muchísimas gracias, Cintia. Como siempre, para mí un gusto estar con los muchachos, y entonces en esta tarde vamos a hablar un poquitito, que es un tema un poco relacionado al que vimos la vez anterior, de lo del uso de la voz. Vamos a seguir hablando de ese arte que es la oratoria. Ese arte que nos permite probablemente lograr objetivos en muchísimas áreas de nuestra vida. Quien tiene buena oratoria puede comunicar de una mucho mejor manera sus ideas, va a tener siempre una percepción de liderazgo ante otros. Es una persona también que va a lograr sus objetivos a nivel laboral, personal y profesional, pero donde lo decimos suena muy lindo y nos damos cuenta de la relevancia de el tener una buena oratoria, de hablar bien en público, y probablemente me imagino que muchos de ustedes han visto oradores maravillosos, de esos que hablan y ustedes dicen, qué ganas de escucharlo más rato, qué ganas de seguir escuchando a esa persona porque lo que dice es interesante, y ustedes empiezan a oír a alguien y cuando se dan cuenta se les pasó el tiempo volando, y esa es una aspiración que todos tenemos, pero se nos presenta un obstáculo gigantesco, que es la glosofobia. Entonces, cuéntenme ahí como por el chat, o si quieren abrir el micrófono, si habían escuchado esta palabra, la glosofobia. ¿Alguno la había escuchado? Bueno, pues esta palabrilla viene de gloso, que significa palabras o vocablos o voz o lenguaje, y fobia, que son las aversiones a. Entonces, la glosofobia es la aversión específica, el miedo, a veces el pánico, a enfrentarse a un público. Resulta que a veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tengo que tener miedo a la hora de hablar en público si desde que yo nací sé hablar? Desde que nací me comunico con otras personas, nos enseñan a hablar desde chicos. Sin embargo, conforme va pasando nuestra vida, llegan momentos en los que decimos, no es lo mismo cuando estoy hablando en la sala de mi casa o en el grupo de mis amigos, a cuando ya me toca enfrentarme a un público. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es ver las razones por las cuales surge la glosofobia y que ustedes empiecen a hacer como una autoevaluación de si en algún momento la han sentido, y para que sepan, es muy común, se dice que aproximadamente un 75% de las personas experimenta ciertas sensaciones negativas al enfrentarse a un auditorio, pero lo que quiero que hagamos ahora es esta autoevaluación. ¿Qué pasa o qué habrá pasado en mi vida, en mi historia, qué pasa en mi psique para que cuando tengo personas al frente, esa situación que podría parecer natural o no tendría por qué presentar un nivel de dificultad, haga que yo me ponga nerviosa o nervioso? Probablemente una de las primeras razones por las cuales la gente siente muchísimo miedo a la hora de hablar en público es por situaciones negativas del pasado. Yo la vez pasada que conversábamos les hablaba y les decía, les contaba acerca de que muchísimas personas tuvieron una experiencia de niños que tal vez la recuerdan como algo pequeñito o como un mal recuerdo, pero que marcó en su emocionalidad una pauta para que luego hablar en público fuera un tema que los pusiera nerviosos. Por ejemplo, una experiencia negativa de niños, un maestro que les dijera cállese o siéntese, o que les diera una realimentación negativa acerca de una de sus primeras exposiciones, tal vez compañeros burlándose en algún momento. Muchísimas veces pudieron haber sido situaciones familiares. Yo les contaba la vez pasada de un estudiante que tuve yo una vez, que ella me decía, profe, yo soy directora de una escuela y yo soy feliz con los alumnos y de todo, pero el día que me toca reunión de padres de familia, hasta ahí llegué. Porque ese día, si yo me muero del susto, yo tengo mucho miedo de pararme al frente de los padres. Y ella empezó en el curso
a rebuscar, a recordar en su historia, y se acordó de un momento en el que ella tenía un papá agresor que le decía a su mamá, tonta, cállese. Entonces ella entendió que callándose no iba a recibir esos comentarios ofensivos, agresivos y negativos. Entonces vean que pueden ser cosas a veces muy serias y muy negativas, pero también a veces cosas sencillas que pueden marcar un antes y después y que usualmente ocurren en el momento de nuestra formación, de nuestra primera infancia. Por otro lado, la falta de confianza, el hecho de que no hayamos desarrollado una personalidad con una autoestima lo suficientemente fuerte como para que sepamos que la calidad o el contenido de nuestras conferencias, de nuestras ponencias, de nuestras exposiciones es bueno, que tiene valor, que puede crear elementos positivos en otras personas. Entonces ese nivel de inseguridad también podría afectar. Pero sobre todo, la glosofobia está también relacionada a factores relacionados con nuestra personalidad. Y usualmente las personas un poco más tímidas o un poco más introvertidas son personas que por esa naturaleza y por esa esencia van a tener más problemas a la hora de comunicarse en público. Por eso la clase de hoy la vamos a empezar con esta autoevaluación, de empezar a ver qué es lo que puede haber sucedido en nuestra historia, pero también vamos a empezar a hacer una autoevaluación relacionada justo a nuestro temperamento. ¿Qué es el temperamento? Esta palabra que hemos escuchado tantas veces. Entonces, aquí vamos a hablar de 3 elementos muy similares, pero que tienen algunas diferencias para ya entrar en el temperamento específicamente y que veamos cómo afecta a nivel de oralidad. El temperamento es una dimensión, es una parte de nuestra personalidad, pero que está determinada de manera fisiológica. O sea, nosotros nacemos con un temperamento específico. Ahorita vamos a ver cuáles son y cuáles son las características y van a ver que ustedes se van a ir identificando. Va a ser muy interesante y también van a identificar a personas cercanas de ustedes. Van a decir, ah, mi papá es así, mi novio es así, mi novio es así. Pero entonces el temperamento es una característica innata. Desde que nacemos ya venimos con un temperamento específico. Es absolutamente biológico, genético y no se puede modificar. Mientras que el carácter es la forma en la que reaccionamos y actuamos ante los demás. Y el carácter sí lo vamos formando a través de nuestra historia, de nuestra socialización, tanto nuestra socialización primaria, que es nuestra familia, en la escuela y todo el entorno que tengamos en ese momento, nuestros amiguitos, el barrio. Y el carácter va a estar más relacionado a la parte afectiva. Ese carácter, como no es biológico, sino que sí es algo que vamos formando con el pasar del tiempo, sí lo podemos cambiar. Y el carácter se desarrolla definitivamente en la infancia. Y en tercer lugar tenemos la personalidad, que la personalidad es nuestra forma de ser. Ya no únicamente cómo reaccionamos ante situaciones específicas, sino cómo es nuestra forma de ser relacionada inclusive a nuestros rasgos físicos, pero también a nuestros rasgos psíquicos, o sea, cómo yo me comporto. Y entonces ahí tenemos personalidades súper diferentes y es probablemente una de las características que también nos diferencia de otros seres humanos. Pero la personalidad, a diferencia del carácter, que es como reaccionamos, no la formamos tan chiquititos, sino que la formamos un poquitito más grandecitos, como por ahí del colegio. Ya en nuestra socialización secundaria, ¿verdad? A diferencia del carácter, que es como más emocional, es como por ejemplo la gente iracunda, ¿verdad? Que es ese calor que le entra y que explota. La personalidad es más racional. Yo racionalmente digo cómo me voy a comportar, porque esto va a estar definitivamente relacionado a cómo otros nos perciban. Y la personalidad, igual que el carácter, sí se puede modificar. ¿Cómo lo podemos modificar? De muchísimas formas. Se puede modificar en primera instancia con atención psicológica, con una autoevaluación, un reconocimiento. Inclusive ahora hay técnicas súper novedosas para modificación como la programación neurolingüística, de la cual ahorita vamos a hablar, pero ya en el caso específico de la glosofobia. Entonces ya clarísimo, teniendo clarísimo cómo es el temperamento, el carácter y la personalidad, definitivamente es el temperamento el que puede influir en nuestra manera de realizar oralidad o de expresarnos en público. Y hay 4 temperamentos principales, que son el temperamento flemático, y ahorita vamos a explicar qué es cada uno,
Y van a empezar a relacionarse ustedes con esos. El sanguíneo, el melancólico y el colérico. ¿De qué supuestos vamos a partir? No hay ninguno que sea bueno ni malo. Tenemos uno que es como el preponderante, como que es el más fuerte y el que nos define, pero puede ser que tengamos otros que no lo moderen. Esa es como la naturaleza, pero como les digo, ante todo, no hay ni buenos ni malos, es como nacimos, es como somos, pero entonces vamos a autoevaluarnos. ¿Para qué? Para que los rasgos específicos y característicos de cada temperamento que nos pudieran servir en pro de maximizar la calidad de nuestra oralidad, los aprovechemos, y que también intentemos minimizar las limitaciones que tengamos o que pudiéramos tener por efectos del temperamento. Entonces vamos viéndolos uno por uno. Y ahí ustedes van a ir diciendo, sí, yo soy como así, por ahí ando yo. El primer temperamento es el temperamento sanguíneo. ¿Quién es la gente sanguínea? La gente sanguínea son las personas súper cálidas, los hablantines. En Costa Rica les llamaríamos los bombetas. Ajá. Son los que son como muy fiesteros, muy extrovertidos, muy fáciles para hablar. Es esa gente que vos conoces y que a los 5 minutos te cuentan la vida entera, sin filtro y sin problema alguno, ¿verdad? Esos son los sanguíneos. Luego están los flemáticos. Los flemáticos son personas como más estables, más tranquilos, más calladones, no son tan sociables, no les gusta mucho como la fiesta, las reuniones con mucha gente. Es esa gente que no le gusta mucho la afectividad, no dice mucho palabras de cómo se siente y ni dice mucho te amo, te quiero, o cómo te agradezco esto, a como si lo diría, por ejemplo, un sanguíneo. El sanguíneo se expresa y dice, ¿verdad? El flemático no tanto. No les gusta ser líderes, aunque podrían serlo. Luego tenemos a los melancólicos. Los melancólicos son personas como súper perfeccionistas y analíticos, súper sensibles emocionalmente. Esa es su principal característica. El melancólico rige su vida por las emociones. Es la gente que ríe con el que ríe, que llora con el que llora, que ve una película y no ha pesado la película cuando ya empiezan a llorar, aunque no haya salido la parte triste, ¿verdad? Su estado de ánimo es lo que los domina. Y son personas tal vez un poquitito, son muy fáciles para expresar sentimientos y para acompañar a otros en una alegría, en un duelo, pero también son muy tendientes a la depresión. Y finalmente tenemos los coléricos. No me relacionen necesariamente la palabra colérica con ira, aunque sí podrían tender a la ira, pero no necesariamente. El colérico ante todo es una persona muy chispa, muy rápida, muy activa, muy vivaz, autosuficiente, son muy mandones. Es el que es el líder, el que siempre dice lo que se hace. Cuadrados como cajas de cartón, ¿verdad? Intuitivos. Eso es más o menos el colérico. Pero vamos a andar un ratito más porque todavía tal vez no quede claro como que, uy, profe, ¿por dónde andaré yo? Entonces vean este cuadro, con este cuadro ya les va a quedar clarísimo. Vamos a ver las fortalezas y las debilidades de cada uno. En cuanto a las fortalezas, el sanguíneo es expresivo, atento, cálido, amiguero, hablantín, súper entusiasta, pero también compasivo, pero el sanguíneo es súper indisciplinado. En esa loquera y en ese desorden puede ser un poco irresponsable, inestable, puede ser que no sea tan productivo, hasta egocéntrico, porque es el que le encantan las fiestas, hablar y solo habla él, ¿verdad? Y hasta exagerado, los que son como mentirosillos, ¿verdad? Por otro lado, los coléricos son súper voluntariosos, como les decía, independientes, visionarios, líderes, productivos, decididos, mandones, ¿verdad? Pero son como súper fríos y emocionales, muy dominantes, son hasta rencorosos y sarcásticos, tienden al aire y pueden llegar a ser crueles. El melancólico es una persona como súper analítico, muy estratégico, por eso son muy buenos para carreras muy relacionadas como con el análisis, ¿verdad? Muy trabajadores, muy disciplinados, son excelentes mediadores de conflictos, pero también como se rigen tanto por la emocionalidad, son muy variables, muy propensos a persecuciones, vengativos, ¿verdad? Son como rencorosillos, susceptibles, poco sociables, a veces muy críticos de sí mismos y hasta negativos. Y finalmente el flemático es una persona muy tranquila y muy confiable, es una persona a la que le podemos contar algo, podemos escuchar su consejo, son muy objetivos, como no se dejan llevar por la emocionalidad, ven las cosas como de una manera muy clara, muy diplomáticos, organizados, ¿verdad? Prácticos, pero son a veces un poquillo como perezosos, lentos, como van como en despacito por la vida, ¿verdad? Indecisos, etcétera, etcétera.
Hasta aquí cuéntenme si ya más o menos van diciendo, profe, y recuerden que no necesariamente tenemos únicamente uno. Les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy absolutamente sanguínea con una moderación colérica, por dicha, porque entonces eso me hace ser un poco más estructurada y con algo de melancólica. Yo creo que yo ando como por un 80, 15 y 5. De hecho, hay test que le dan a uno hasta los porcentajes específicos, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, también para que terminen ya así como decir, sí, profe, yo sé por dónde ando, ¿verdad? Ya vemos que los melancólicos, ¿verdad? Como que pesimistas, reservados, poco sociables, el flemático muy calmado, muy pasivo, el sanguíneo muy sociable, amiguero, conversador, el colérico muy quisquilloso, es como el que por todo se resiente, ¿verdad? Y chichosillo, por ahí anda el asunto. Entonces vamos a ver, hasta aquí, cuéntenme si ya más o menos alguno sabe o dice, profe, vieras que yo creo que yo soy, a ver, quiero ir un par. Felipe, adelante. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo creo que tengo como 40 y 10, porque creo que bueno, me predomina lo que es lo sanguíneo y lo colérico. Por lo de hablar en ¿Crees público, colérico qué, perdón? me predomina lo que es la sanguínea y la colérica. Ok, Porque hablar en público, eso no tengo problema, soy actor. ok. Estar en público no me incomoda. Y siento que después está la flemática y por último el alcohólico, ya que tengo, bueno, me identifico con Porque cada... si tenés como empatía, digamos, emocional con la Sí, gente, ¿verdad? bueno, me gusta siempre ser como intentar ser el líder, ayudar en lo que pueda, colaborar en lo que pueda. En los del programa de arte me pueden decir, aunque tengo cara Lo de de líder bravo, es muy, lo de líder es muy colérico, pero lo de colaborador es muy melancólico, porque es por eso empatía te con estoy diciendo que otros. tengo un poquito de todo y hasta lo amigable, porque en el programa de arte, siempre que hay alguna reunión física o que hubiera, siempre salía con alguna amistad nueva o algo así. Entonces creo que es un poquito de todo, como una combinación. Sí, 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 siempre va a haber uno que predomina, pero sí puede haber una combinación. Lo que no sería normal sería, por ejemplo, que vos me digas, profe, yo soy en sanguíneo y flemático. Eso sí no calza, porque son absolutamente opuestos. Sí, eso ¿Verdad? sería Y como sí, decir no que hay forma de. Ujú. Ok, Carolina Silva, adelante. ¿De a dónde, Carolina? Hola Gina, ¿cómo está? Hola, Eh, de Carolina. San, de San José. Contame, Este, Carolina, ¿por dónde crees vos que anda tu asunto? no anda, yo pienso que sí, estoy en la parte colérica, porque digamos, yo sí soy buena y todo, pero a mí se me mete, como dicen ahí la palabra fea, yo no doy tregua. Entonces, Ok, como que a ok. mí me tienen que tratar bien para que todo salga bien, pero si ya me quieren tratar por otro lado, no me sale. Perfecto, Carolina, pero recordemos que no hay temperamentos buenos ni malos, entonces tal vez tenés esa parte irascible, pero probablemente Ajá. también estás muy ordenada, estructurada, líder, muy productiva. Cuando te pones a hacer algo, trabajas y trabajas y trabajas. Entonces recuerden que Es, temperamentos tienen sí, cosas positivas y negativas. yo tengo esa parte, que es lo que Excelente. me propongo hacerlo, todo me sale bien. Ajá, que eso no lograría un melancólico. El melancólico pospone, ¿verdad? Ah, Y hace ok. las cosas muy lentito. Muy bien, Carolina, gracias. Adri Serrano. Hola, Hola. hola, ¿me escuchan? Perfecto, Adri. Adri, Profe, si cuando hablan pueden encender la cámara, yo feliz de la vida porque así los voy conociendo, ¿verdad? espérese para ponerme los otros audífonos porque no escucho. Bueno, mientras Adri se pone los audífonos, ¿qué les parece si le damos la palabra a Victoria Delgado? Adelante, Victoria. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos, Victoria. Bueno, a mí me parece, no podría decir en este momento cuál es la que predomina, pero sí puedo decir que tengo un poquito de flemático porque me considero una persona bastante pensativa, a veces más de lo necesario. Melancólico porque puedo llegar a ser un poco reservada
Ujú. Y también puede ser un poquitito de colérico, Ok, porque me gusta permanecer activa, aprovechar bien el excelente. tiempo. Ok, bueno, habría que hacer el test y hay muchísimos en línea, de hecho pueden hasta buscarlos porque probablemente si seas como muy estructurada e inclusive, vean qué vacilón, y eso lo vamos a ir viendo. Oigan la velocidad en la que hablan los que nos decimos ser coléricos o sanguíneos y la velocidad con la que hablan los flemáticos o melancólicos. Vean que hasta ahí ya vamos viendo cómo se aplica esto a la oratoria. Y rápidamente terminamos con Glory. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Ah, no, nos falta Adri todavía, perdón. Sí, dale, Gloriana. Gracias. Bueno, en mi caso no me terminó de quedar muy claro lo que era flemático, pero sí un alto porcentaje, muy alto, es melancólico. Digamos, yo soy una Ok. persona totalmente introvertida, perfeccionista, de hecho, me cuesta mucho hacer las cosas porque quiero que todo salga bien, entonces me estreso demasiado tratando de pensar como la forma correcta para hacerlo, entonces siempre tengo problemas con eso. Bueno, pero no hay como les digo, se trata de conocerse para maximizar lo positivo y minimizar lo negativo. Entonces, no es que porque seas flemática, eso es problemático, ¿verdad? No hay temperamentos buenos ni malos. Ok, muchas gracias. Y Adri, ¿ya pudiste conectar los audífonos? ¿Usted me escucha? ¿Me escuchan, ¿Te escucho perdón? perfecto? Te escuchamos Ah, perfecto. es que esos audífonos son algo terrible. Que es que yo quería contarles que yo sí soy muy sanguínea. Yo soy una persona demasiado blantina pero no soy mentirosa. Es decir, sí, a veces uno dice una mentirilla, pero no me considero una persona mentirosa Pero no es para usted. mentira, Adri. Adri, pero no es mentira. Es, por ejemplo, los sanguíneos lo que vamos a hacer es que si yo les voy a decir, vieran que, por ejemplo, un melancólico diría, vieran qué rico almorcé hoy. Yo les diría, ustedes no tienen idea. El Ah, sí, 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 sí. almuerzo de hoy, Que ¿verdad? como la Esos perrita del sanguíneos padre. linfáticos e histriónicos. Una cosa Sí, tan sí. deliciosa que yo no les, es más como que maximizamos y exageramos todos, pero no necesariamente estamos mentirosos, ¿verdad? Sí, y bueno, del sanguíneo les puedo asegurar que tengo como un 80, pero también soy colérico. Es Ok. decir, y más que todo por ser autosuficiente. A mí me encanta ser muy independiente y trabajar sola. No sé, por tantos años de estar en la UNED que ya yo me acostumbré, pero, Probablemente. ajá, ok. Gracias, Listo, profe, Adri, por muchas gracias. Minor, bendiciones, terminamos con profe. Minor, igual, Adri. Hola, Hola, Minor. yo es que, bueno, los vi, no sé, o sea, considero que soy un poquito de todos, todos tenemos un poquito de todo, como usted mencionó en eso, pero Tal vez no de los 4, Minor, pero por lo menos de 2 o 3. yo es que no sé, porque sí soy una persona yo me considero una persona alegre, pero yo me veo influenciado por el ambiente. Entonces, si, ejemplo, alguien está como triste o algo así, pues ya, y yo ya. Minor, entonces probablemente sos Eh, melancólico. Y, pero, digamos, tengo esto de que si, ejemplo, toca un grupo, algo así, trabajar en un grupo, pero yo no, como que quiero, pero no quiero, yo soy como, no quiero trabajar con ellos, es tonto, como que tengo mi método de hacer las cosas, entonces Solito. no me gusta estar detrás de la gente. Ujú. Luego, pero a la vez me gusta compartir con la gente. Luego, no, yo sí he hecho varios test y como que no ayudan mucho, porque como que sí lo dejan muy abierto. Digamos, hay un test en el que como que le dice la personalidad y la mayoría era como pensador o algo así. Bueno, pero es que O, recordad que aquí lo que tenés que buscar es test de temperamento, no de personalidad. ¿Se acuerdan la diferencia? Con el temperamento nacemos, la personalidad la formamos. Entonces busca test de temperamento, a ver cómo te va y luego si en otra vengo me contás. ¿Está bien? ok, Listo, ahora bien, gracias. sigamos, avancemos un poquitito. Entonces, ahora bien, ¿cómo afecta esto a nivel de comunicación? Ya más o menos viendo qué sería cada uno. Una persona sanguínea probablemente va a tener la ventaja de que no va a tener nervios a la hora de hablar, porque es una persona sociable. El hecho de estar con gente no tiene problema, no le molesta.
pero probablemente el sanguíneo, por su desestructuración, va a ser una persona que no va a planificar el discurso con tanto tiempo y va a ser esa gente que más bien empieza a hablar y se pierde y se va y empieza a contar otra cosa, y él es tan egocentrista que se ha centrado más en él que en el público y en crear empatía y crear una conexión. Entonces, tienen la ventaja de no tener nervios, pero tienen que tener cuidado en la estructuración de su discurso. Las personas coléricas van a hacer el discurso completo y absolutamente estructurado, de un excelente contenido, pero como son personas tan cuadrados y estructurados, tal vez nunca van a contar un chiste, tal vez nunca van a lograr empatía, pueden molestarse si alguien algo de lo que está diciendo no les parece, ¿verdad? Entonces vean que todo tiene sus pros y sus contras. Los flemáticos, que son así como que tan tranquilos, son personas que van a pensar muy bien cada palabra, van a estar muy estructurados, muy tranquilos, muy reflexivos, un discurso analizado, pero probablemente va a ser un poquito aburrido, no van a gestualizar tanto como gestualiza un sanguíneo, probablemente van a hablar un poquito despacio, entonces los flemáticos tienen que medir y evaluar un poquitito lo que es la velocidad a la hora de hablar. Y finalmente el melancólico tiene la ventaja de que como él está tan en conexión con sus emociones, se le va a dar muy bien, por ejemplo, técnicas como el storytelling, que es como contar o estructurar a manera de historias, va a lograr mucha empatía, la gente se va a sentir identificados y ellos van a poder contar las cosas mostrando las emociones, ¿verdad? Pero va a poder que esas emociones le ganen y que tengan nervios a la hora de hablar en público. Eso podría pasar con el flemático o con el melancólico. Ahí si quieren después también, por medio de Cintia, les hago llegar todo lo que es los test para que los hagan y más o menos también midan, porque es muy importante también para que podamos entendernos nosotros, evaluar lo positivo y lo negativo y entender a quienes están alrededor de nosotros. Pero entonces veamos qué pasa cuando uno habla en público. Cuando uno habla en público y cuando existen esos sentimientos es porque hay una serie de hormonas que a nivel cerebral empiezan a funcionar, como por ejemplo el cortisol. ¿Qué es lo que hace el cortisol? El cortisol incrementa los niveles de azúcar y nos pone más activos y eso es positivo. También empieza a secretarse adrenalina, que la adrenalina nos pone alertas y nos pone activos. ¿Qué es lo que pasa? Que un poquito de adrenalina es positivo, pero si se nos pasa el cortisol, podríamos entonces perder el control y caer entonces en los nervios. Y aquí es donde esas cosquillitas iniciales, esa emocioncita que todavía sentimos cuando vamos a hablar en público es positiva, porque entonces vamos a estar alertas, vamos a estar activos. Pero si el cortisol se dispara, el cortisol a la hora de aumentar los niveles de azúcar, sí podría pasarse de actividades, sí podría lograr desconcentración y podría hacer que nos sintamos pasados de nerviosos. Y cuando nos sentimos pasados de nerviosos, entonces es cuando los nervios empiezan a afectar, porque recuerden que es diferente el miedo a los nervios. El miedo es esa sensación negativa de inseguridad y ansiedad ante lo que no sabemos que viene. Ese es el miedo. Y los nervios son las manifestaciones físicas que tenemos por el miedo. El miedo, como es la sensación negativa hacia lo desconocido, es un poco tonto si nos ponemos a pensar, porque en realidad los hechos reales que hacen que sintamos miedo a veces no existen. Obviamente, si ustedes van caminando por un callejón solo y les sale un tipo con un arma, obviamente hay una razón para tener miedo. Pero, por ejemplo, cuando vamos a exponer, el miedo lo que nos dice es, ¿y si se me olvida? ¿Y si a la gente no le gusta? ¿Y si me falla el equipo? ¿Y si me ven en la cara lo nervioso que estoy? Pero vean que el miedo es un y sí de cosas que no han sucedido. Y ese es el primer tip que quiero darles. El primer tip es que el miedo es irreal, porque el miedo es de cosas que no suceden, que no existen. Entonces, por eso es que el miedo es irreal. Y los nervios son esas manifestaciones físicas que me imagino que es lo que algunos de ustedes han sentido a la hora de hablar en público, que es, por ejemplo, que se les seca la garganta, que sienten la voz que se quiebra un poquito, sudan las manos o suda todo el cuerpo, pecho rojo. Esas son las manifestaciones ya como nervios. Entonces, cuando un comunicador oral, ante todo, tiene que tener valores positivos, que eso los va a ayudar montones a tener ese control. Un comunicador, ante todo, debe hablar con la verdad. ¿Por qué debe hablar con la verdad? Porque cuando yo estoy hablando con la verdad, tengo tanta confianza de que lo que estoy diciendo, que eso va a minorar los nervios y el miedo también.
Cuando la gente dice mentiras, empiezan a producir, a secretar también otras hormonas y otras sustancias que se llaman las catecolaminas, que es cuando a la gente le empieza a picar la punta de la nariz y entonces empiezan nerviosos. Entonces, por eso el hablar con verdad es uno de los primeros factores que va a aminorar el nerviosismo y que va a dar un poco más de tranquilidad, de fluidez y de holgura a la hora del discurso. Y por supuesto tenemos que también reforzar el valor, el animarnos a, ¿por qué lo necesitamos hacer? Porque eso nos va a dar confianza. Pero la confianza no es una cosa que surge de un día para otro. La confianza tiene argumentos previos que la respaldan y la confianza surge de las acciones que hayamos realizado antes del discurso. Yo tengo confianza cuando conozco. Yo tengo confianza cuando sé y estoy segura o seguro de que, cuando estudié, cuando hice la tarea. En ese momento yo logro confianza. Entonces vean que la confianza no es una cosa así como mágica que surge, no, la confianza es el resultado de una planificación específica, cuando he leído mucho, cuando he practicado. Ahorita vamos a ver que todo es un poco más profundo. Y por supuesto que todo eso, cuando tengo confianza, esto va a terminar en autodominio. El autodominio es la medida en la cual yo puedo controlar las reacciones psicológicas y físicas en mi cuerpo. El autodominio va a hacer que yo pueda respirar de una manera más pausada. El autodominio va a lograr que mi voz salga de una manera más llana. El autodominio va a lograr que ya yo no me esté frotando a las manos con montones de nervios, ¿verdad? Sino que el autodominio va a lograr que yo pueda utilizar mis manos para complementar la oralidad. Pero los aspectos negativos que van a ir en contra de, es como les dije, este temor o la timidez, que aunque podría ser parte del temperamento, recuerden que la timidez ante todo es parte de la personalidad, entonces la timidez sí se puede vencer. Cuando vencemos la timidez con un trabajo, y ya eso no es mi área, es un trabajo ya más psicológico, de PNL, entonces va a ser más fácil relacionarnos con otras personas, tanto a nivel social, personal, como a nivel grupal, en una oratoria. Y el miedo y los nervios, que ya los vimos, ¿verdad? El miedo es ese temor a lo desconocido, que es muy tonto porque no es real. Usualmente el miedo es ante cosas que no han sucedido, y los nervios, que son todas esas manifestaciones físicas de las cuales ya les hablé. Entonces, vamos aterrizando. Ante todo, los nervios no son malos. Un poquitito de nervios es positivo, porque recuerden que es que se nos subió la adrenalina y eso hace entonces que más bien aumente nuestro estado de alerta y que estemos más activos. Y cuando estamos más activos, vamos a poder exponer con mayor dinamismo, con mayor fuerza, con mayor emoción, cuando nos vemos como inyectados. Y si queremos traspasar en otra persona emoción, porque recuerden que la oralidad está relacionada a hacer conecte, a que la gente sienta cosas, no es nada más decir un montón de términos y de conceptos elevadísimos y que la gente diga, wow, ¿cómo sabe? No, más que eso es conectar con otros. Entonces un poquito de nervios que nos pongan activos es bueno. Y esto, yo se los comentaba la semana pasada, esta clave es importantísima, es la audiencia quiere que lo hagamos bien. Ustedes tienen miedo de qué va a pensar la gente. Cuando ustedes van a exponer, yo les aseguro que el profesor no quiere, ojalá que sea bien mala la exposición y que le vaya bien mal. Eso no sucede. Cuando ustedes van a una charla, ustedes dicen, uy, ojalá que el tema esté bien interesante y que aprenda bastante, y ojalá que la persona sea bien agradable, que lo haga súper bien. Uno siempre tiene expectativas positivas como audiencia. Entonces, cuando ustedes pasan del otro lado y cuando se dan cuenta que como oradores la gente está esperando cosas positivas, ya eso también, vea que eso es una sumita de cosas que va a ir disminuyendo la ansiedad, que va a ir disminuyendo esos nervios, ese miedillo. No, es que esta gente lo que me está tirando son vibras positivas porque ellos quieren que todo me salga bien. O sea, ellos no están deseando que las cosas me salgan mal. Pero ante todo, esa audiencia que quiere que las cosas les salgan bien, no conocen su discurso. Y como no conocen su discurso, si resulta que yo quería explicar un concepto de una forma y en el camino se me olvidó y lo expliqué de otra forma,
Ellos no lo saben, ellos no tienen sus notas, ellos no tienen su investigación, ellos a lo sumo lo que tienen es una presentación. Entonces las pequeñitas fallas, si se me lenguó la traba en un momentillo o lo que sea que pasó, ustedes pueden minimizarlo o pueden maximizarlo. Ustedes pueden darse cuenta del fallito y decir, fue chiquitico, seguimos adelante. Y ustedes mismos, inclusive en su expresión facial, dicen, y entonces la apertura, perdón, la apertura y siguen. Pero si ustedes dicen la apertura y hacen cara de ups, qué tortón, ustedes van bien a maximizar el fallo y van a hacer que la gente se entere más de ese fallo. Aprendan a que los fallos chiquiticos, nada más, paramos un momentito, respiramos y seguimos. Otra cosa importante es el uso del apoyo audiovisual. ¿Por qué? Porque así no nos quedamos en blanco. El apoyo audiovisual, ojo, que no es la totalidad de mi oratoria. Ese es otro tema completa y absolutamente aparte, pero recuerden que el apoyo audiovisual tiene que ser nada más un apoyo de una frase que se lee en pocos segundos, pero lo que ustedes van a presentar tiene que ser con sus propias palabras. Regla número 1, no hacemos presentaciones para llegar a leerlas con párrafos así grandísimos en los que lo único que hacemos es leer. Eso es aburridísimo, eso da la impresión de no le puso ganas, porque si no, ni siquiera se tomó el tiempo para entender un concepto y explicarme lo que puedo esperar entonces de esa presentación. Entonces el apoyo audiovisual es nada más puntos específicos que me ayuden a qué sigue, qué es lo que sigue. Y si resulta que yo les estaba explicando esto y quería decir mucho más, pero ya se me fue la idea y ya no sé, paro y voy con el punto siguiente. Ensayar la apertura. Ven, con un PPT o con X Canvas o donde ustedes lo quieran hacer, nunca me voy a quedar en blanco, porque sencillamente cuando se me acaba el hilo, cuando se me acaba la cuerda o cuando se me acaba la materia prima de lo que estoy hablando, pues sencillamente paso la diapositiva y sigo con el resto. Tengo muchas menos posibilidades de quedarme en blanco. Otra cosa importantísima es que en los casos normales de nervios, yo sé que hay casos como un poco más serios y más heavy y más profundos, pero lo que nos pasa a la mayor parte de nosotros es que tenemos esos nerviosillos como en los primeros 2-3 minutitos, ¿cierto? Es como el arranque lo que cuesta, pero ya una vez que arrancamos, que agarramos confianza, ya la respiración se va estabilizando, ya la voz también se va normalizando, ya dejo de sudar un poquito porque ya como que me metí en el rollo, me metí en el ride, ya pasó el impacto ese inicial y ya entonces el asunto se va dando con una mejor fluidez. Como sabemos que ese punto de inflexibilidad, ese punto de quiebre en el cual pueden ser más evidentes los nervios, es el inicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ensayar con muchísimo más ahínco la apertura. Ensayamos con muchísimo más fuerte ese inicio, además que si hacemos ese inicio y nos salió bien, nosotros mismos no la creemos, nos empoderamos y decimos, no, vea lo bien que estoy empedando, aquí me va a ir como los grandes y entonces sigo súper bien con el resto de la ponencia. Entonces, la apertura es un punto de la, llámese conferencia, proyecto, lo que ustedes quieran, que tienen que ensayarlo muy fehacientemente, muy detalladitamente, porque entonces así, se les pasaron los nervios en ese pedacito que estaba muy bien ensayado y ya todo se va a ir normalizando y el resto va a darse con mayor fluidez. Y por supuesto, ensayar mucho en general. Ahorita vamos a hablar acerca de la práctica específicamente. Ahora bien, hay cosas que yo puedo hacer definitivamente a nivel físico, porque pasan cosas físicamente, ¿qué pasa? Mi respiración, como les decía, la sudoración, sentir las piernillas ahí medio flojas. Entonces, la primera táctica, la primera estrategia que les quiero dar es los ejercicios de respiración profunda. La vez pasada, en el uso de la voz los hicimos, pero no se trata de un ejercicio de respiración profunda que lo hago 3 segundos antes de empezar a hablar, no así como, bueno, ya sigo. No, 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 no. El ejercicio de respiración profunda es una preparación previa a esa conferencia. Empezamos horas, ojalá días antes, con respiración consciente, oxigenando. Ya la vez pasada les había explicado que la oxigenación les va a ayudar no únicamente en decir frases más largas, con una voz más melodiosa, sin tener que estar parando, sino sobre todo es un proceso de oxigenación que va a hacer que el estrés absolutamente disminuya. Y eso lo podemos evaluar en cualquier momento de nuestras vidas, sea lo que nos pase. Paramos un momentito y respiramos, respiren ahí donde están.
Cualquier cosa que esté pasando alrededor o cualquier cosa que esté complicada, ya como que la vamos a ver, porque además es no únicamente un momento de oxigenación, sino que también es un momento en el que hacemos un alto, en el cual podemos hacer autorreflexión, un poquito de meditación, y eso va a aumentar la concentración. El tener el cerebro oxigenado es relevante para que el proceso de concentración se dé de una mejor manera. Otra cosa que yo les decía la semana pasada, ok, sigan respirando profundo, recuerden que era, sosteníamos un momentito y botábamos suavecito con los labios, apenas juntitos, ¿verdad? Si ustedes además a eso le suman una reafirmación física, como lo que es la sonrisa, respiramos y botamos sonriendo. El cerebro humano es tan increíble, chicos, pero tan impresionante, que si bien es cierto, decimos que nuestra mente controla nuestro cuerpo, y eso lo hemos escuchado 1000 veces, ustedes saben que si uno tiene un dolor, usted dice, ay, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, y como que le duele menos. Pero si ustedes dicen, esto es lo peor, va a ser peor. Definitivamente nuestra mente controla nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo es tan increíble que también el cuerpo tiene afectación e influencia en nuestro cerebro. Ustedes pueden sentirse súper mal, amanecer una mañana medio bajoneados o bajoneados, decaíditos, pero ustedes dicen, bueno, me siento mal, pero voy a pegarme una buena bañada con agua fría, voy a pasarme la plancha, me voy a maquillar un poquitito y me voy a mudar. Díganme que eso no cambia el estado de ánimo. Esa es la prueba de que el cuerpo también cambia la mente. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio de respiración con sonrisa, esto va a hacer que nuestro cuerpo interprete que todo está bien. Y respiran con sonrisa. Y ahí le meten una gradita más a lo que es bajar el estrés y a creerse que todo está bien. Las pausas son importantísimas, no les tengan miedo a las pausas. Y por supuesto que antes de una ponencia podemos sobre todo hidratarnos. El hidratarnos va a ser sobre todo que nuestra salivación esté mejor en el momento de hablar, pero también el tomar agua va a hacer que todas nuestras vías aéreas, faríngeas, ya vimos la semana pasada cómo funcionaba la voz, se abran y se expandan, y que entonces que nunca en media presentación vayan a servir a sentir como la garganta cerrada, que es una de las manifestaciones de nervios. Les recomiendo también que hagan cosas a nivel físico con hierbas que pueden ayudar a calmar el estrés. La semana pasada veíamos los que ayudaban a la garganta, pero bueno, para lo que es la parte emocional pueden tomar manzanilla, pueden tomar tilo. De hecho hay pastillitas ya concentraditas de tilo y todo esto colabora. Las señoras de antes nos daban gotitas de 7 azares, ¿se acuerdan? Todo esto funciona. ¿Qué es lo único a nivel químico que no podemos hacer? Jamás licor. Y jamás pastillas ya de las que son recomendadas, que además son adictivas, que más bien tienen un efecto rebote y negativo en nuestra parte emocional. Entonces definitivamente sí podemos hacer cosas a nivel físico, tomarnos el tecito de tilo, los 7 azares, la manzanillita y todo aquello que sabemos que tiene un efecto positivo en nuestro sistema nervioso. A nivel emocional, ¿qué podemos hacer? Porque recuerden que somos una mezcla de cuerpo y mente. Bueno, automotivarnos, decir yo puedo. Decir, lo he hecho bien. ¿Quién ha dicho que yo no puedo? Y díganlo inclusive viéndose al espejo. Yo puedo y lo voy a lograr. Voy a hablar bien, lo voy a lograr. Y entonces empiezan a automotivarse. Y cuando la automotivación la mezclamos con afirmaciones positivas, de nuevo, lo decimos tanto que nuestro cerebro empieza a creerlo. Es más, yo les recomiendo afirmaciones positivas hasta escritos, porque no es lo mismo decirlo y oírselo que apuntarlo en un papelito. La presentación va a estar perfecta, la presentación va a estar excelente, yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr. Y por supuesto ese control mental, ese saber que tenemos que estar en un lugar, en un momento específico, y que ese momento específico es el momento relevante, el momento de la exposición, y que eso va a pasar. A mí me sirve en el control mental pensar qué es lo peor que podría pasar, y muchísimas veces lo peor que podría pasar no es tan terrible. ¿Qué es lo peor que podría pasar si se me olvida este concepto? Que lo diga de otra forma, que me bajen los 2 puntillos de ese momento, nada más.
De que le diga a la gente que disculpe un momentito, que se me fue, que sigamos con la otra. A veces lo peor que puede pensar es tan terrible como nosotros lo dimensionamos en nuestra mente. Entonces, parte del control mental es automotivarnos y sobre todo tener presencia en el momento de manera activa y de manera pausada. Y a mí me encanta la programación neurolingüística, ¿verdad? Yo les he hablado de que el PNL es como sacar esos programillas malos que pusieron en nuestro cerebro y meterles programas nuevos. Entonces, si yo me creí que soy mala oradora, empiezo a cambiar el chip y a cambiar el programa. Bueno, este tema es muy, muy amplio, no podríamos en este momento profundizarlo, pero hay inclusive visualizaciones. O sea, vamos a intentar hacerla rapidita. La visualización para intentar quitar las imágenes negativas de nuestra mente e implantar en el chip, en el disco duro, todo lo que son las imágenes positivas a nivel de oratoria. Entonces, vamos a cerrar los ojos. Empiecen con respiración profunda, como ya les había enseñado, y empiecen a visualizar, en blanco y negro, eso sí, esa situación de nervios que les produce la oratoria. Empiecen a tratar de recrear en su cuerpo todas esas sensaciones, si sienten como un hueco en la panza, si sienten las piernas flojas, todo eso que sienten y cómo esa mirada ante esa gente puede ser una mirada de nervios, ¿verdad? Todo eso en blanco y negro, todo eso malo que está pasando. Ahora quiero que agarren esa imagen que tienen en este momento en blanco y negro, que es una imagen negativa, con todos esos sentimientos que no nos gustan tanto, y quiero que la congelen. Congélenla como si fuera una película, en blanco y negro, sí, ¿verdad? Ahora van a agarrar esa imagen, la van a agarrar, la van a subir, como cuando uno jala un documento y lo tira y lo van a sacar el cuadro. Van a sacar el cuadro, a ver, sáquenlo. Lo congelado, agárrenlo y lo sacan hacia arriba, hacia una esquina. Lo vamos a sacar hacia la esquina derecha, sáquenlo. Ok, ahora que lo sacamos, vamos a agarrar una nueva imagen que la vamos a traer de la izquierda y la vamos a ampliar. Y va a ser una imagen completamente diferente. Vamos a imaginarnos en un auditorio, como ustedes se lo quieren imaginar, pero tiene que ser muy real, colorido, el auditorio más lindo en el que ustedes quisieran estar. Y van a imaginarse también a ustedes mismos, cómo les gustaría estar peinados, las mujeres cómo les gustaría estar maquilladas, con qué ropa creen ustedes que sentirían esa seguridad absoluta. Y van a imaginarse empezar a hacer el discurso. Y esa emoción porque el discurso les está saliendo bien, las palabras fluyen, vean la cara del auditorio, el auditorio está lleno de gente, vean las luces, vean la cara de ellos como sonríen, como hacen afirmaciones positivas con la cabeza y ustedes siguen hablando en una pantalla así gigante, porque es un auditorio lujosísimo, ¿verdad? Una pantalla gigante en la que ustedes van marcando y con el control van pasando cada una de las filminas y la presentación sale perfecta. Termina la presentación y ustedes ven así, ahora se ven colores, el auditorio se pone de pie, aplaude, vitorea y ustedes quiero que recuerden en este momento y que graben en su mente todas esas sensaciones positivas de esa imagen positiva que estamos recreando. Respiran profundo y abrimos los ojos. Se las hice muy rápido. Quisiera tener muchísimo más tiempo para hacérselas más lentas, pero lo que quiero es que las sigan ustedes haciendo solos. Cada vez, y eso no es únicamente para la oratoria, eso es para cualquier momento de sus vidas. Visualizaciones positivas en imagen, como en película. Es maravillosa, o sea, ustedes no saben cuánto puede. Entonces, papelitos con afirmaciones positivas y visualizaciones positivas. Y sobre todo recuerden que el público no tiene nuestro guión. Ellos no saben qué vamos a decir, entonces no hay forma posible de que sepan si nos estamos equivocando. Ellos no tienen nuestro guión. Ustedes son los dueños de su información. Y como son los dueños de su información, a eso es lo que les tiene que dar la paciencia y la tranquilidad de tratar de transmitirla de la mejor manera posible. Y entonces, como no tienen nuestro guión, ustedes manejan su lenguaje gestual y corporal y si algo se les olvidó, ustedes son los que deciden sonreír muy despis y hacer una pausa y seguir o hacer cara de ups, qué tortón. Ustedes también controlan su lenguaje gestual y corporal. Utilícenlo como si el asunto fuera perfecto. Sonrisa y ante todo seguridad porque todo va perfecto. Vean que hemos visto estrategias físicas, estrategias emocionales, pero ahora también vamos con estrategias de planificación. ¿Qué es importante para disminuir los nervios? Conocer a profundidad el tema, perdón. Yo estoy acostumbrada a hacer esto desde hace muchísimos años, pero si me ponen a hablar de un tema que casi no conozco,
no voy a estar tranquila, no voy a estar segura, no hay forma de tener seguridad si uno no conoce el tema. Estudien ese tema, no se queden únicamente con lo que tienen que exponer. A ustedes les dan 3 temas, vayan a los subtemas. Ahora, si algo, tenemos unos microfonitos ahí encendidos para que por favor nos ayuden con apagarlos. Si ustedes tienen que exponer sobre un tema específico, profundicen, vayan más allá. Eso les va a dar materia prima, con la cual, si se les fue una parte del speech que ustedes dicen, uy, yo lo que quería decir era esto, tengo tanta información que puedo inmediatamente arreglarla e ir por otro lado. Y recuerden que conocer a profundidad un tema muchísimas veces no está referido a la investigación previa de una oratoria, de una conferencia en un momento. Está referido a qué tanto ustedes incentiven y enriquezcan su cultura general. Si ustedes leen en general en su vida, ven películas, escuchan música y se permiten escuchar diferentes tipos de música, utilizan tiempo en redes sociales y en páginas web de investigación sobre temas interesantes, no únicamente se centran en lo mismo. Se permiten ojalá viajar en algún momento de la vida, pero si no logran viajar montones y recorrer el mundo, tenemos un mundo en nuestra computadora para investigar. Si son personas cultas de manera general, esa cultura general les va a permitir en algún momento de su exposición profundizar con un ejemplo, con una metáfora, con un chiste, con una anécdota. Y cuando tenemos materia prima, nunca nos vamos a quedar en blanco y entonces no vamos a tener miedo de quedarnos en blanco porque siempre van a haber cosas que contar, siempre van a haber cosas que aportar. Entonces recuerden, la profundización del tema no es un asunto de que como me pusieron una exposición para la otra semana, un mes antes, ya un mes antes estudié. No, eso es algo que se hace durante toda la vida, nos formamos durante toda la vida. Organícense. El día, hagan las cosas con tiempo. El día de la exposición no recargamos agenda, el día de la exposición lo dejamos específicamente para eso. El día de la exposición no nos vamos a comprar el diario, el día de la exposición yo digo hoy me concentro en esto, en la medida de lo posible, por supuesto, y planifico todo lo que pudiera pasar antes, todos los factores en mi control que puedan disminuir ese miedo. Yo planifico mi presentación, planifico en qué versión está, si la voy a presentar en mi computadora, si para que no se me vaya a perder me la mando al correo, planifico la compatibilidad si es que tengo que pegar mi compu a una pantalla. Planifico y me organizo de manera previa, esto disminuye, porque no hay cosas que lo saquen a uno más de onda en el momento de que haya un problema de último momento. Hay una compatibilidad, uy Dios mío, mi PowerPoint era en un PowerPoint más viejo y donde lo cargué se me desconfiguró y uy Dios mío, me falta tal cable. Entonces la planificación, o sea, si tengo una parte de factores controlables, contrólenlos y eso va a disminuir el estrés. Y detallen sus preocupaciones específicas. Si por ejemplo ustedes dicen, bueno, del tema que yo voy a exponer, la partecilla que me preocupa exponer es tal, ¿verdad? Cuando ustedes repasan mentalmente lo que va a suceder, esa es la partecilla que me preocupa, bueno, entonces detallen esa parte, afínenla, estudienla más, porque es la parte débil, fortalezcanla. Y focalícense en su material y no en el público. Si bien es cierto, el público es importante y es relevante y hay que crear empatía, a nivel mental ustedes tienen que estar concentrados en lo que van a hablar y ya la reacción positiva del público viene por añadidura. Concéntrense en su material. Obviamente siempre observando al público, pero a nivel mental, concentrado en lo que estoy diciendo. No se concentren en si alguien está haciendo cara de estoy aburrido, o si alguien está con el celular en lugar de poniéndoles atención. No, concéntrense en su material y busquen apoyo. Busquen apoyos audiovisuales, apoyos de personas cercanas que los puedan escuchar, exponer antes y que les digan, mira, sí, súper bien, pero te ves con carilla de aburrido, no te ves muy emocionado. Podrías también, hay unas faltillas ortográficas, busquen apoyo de personas que puedan escucharlos y darles consejos de mejora. Y recuerden, los nervios son una emoción y como emoción se puede controlar. Los nervios son una emoción. El miedo no es real, el miedo es la aprensión ante lo negativo que pueda venir, pero que no es real porque no ha sucedido. Céntrense en transmitir ideas y emociones.
No se obsesionen con cada palabra. Un discurso no es perfecto porque cada palabra salga perfecto. Un discurso o una conferencia es un conglomerado que en algunos momentos puede tener puntos más débiles, pero en otros momentos puntos fuertes, y la gente, el auditorio, va a hacer la evaluación a nivel global. Y sobre todo, hagan cosas como, por ejemplo, ejercicio que va a mejorar su condición física, lleven una vida saludable, sin sustancias que puedan afectar su sistema nervioso. Y finalmente, practiquen, practiquen y practiquen. No hay más. Profe, es que me da unos nervios. Ajá, ¿cuántos meses lo practicaste? No, de ayer le pegué una leidilla. Perdón, pero sí. O sea, tendría que ser de verdad un conferencista impresionante, que tenga conocimiento de ese tema ya a nivel previo, como para que en una exposición en la que no haya hecho esa labor previa de ejercicio, no salgan los nervios a relucir. Practiquen, practiquen, practiquen y recuerden que el cuerpo le habla a la mente, entonces adoptamos una posición, una postura física de seguridad, una sonrisa de ganadores, y eso definitivamente se va a ver reflejado en su mente, y entonces su mente va a colaborar con lograr una comunicación buena, una comunicación fluida y una comunicación tranquila. Bueno, chicos, para mí ha sido un gusto. Tenemos un ratito todavía. Si alguien quiere hacer alguna consulta. Cintia, adelante. Sí, muchachos, si alguien desea aprovechar que tenemos a Ginette y desea hacerle alguna consulta, tienen el espacio para poderlo hacer. Evelyn, Lo que tenemos es más que todo. Ajá, adelante. sí, Evelyn Alfaro nos dice que ella, dentro de la clasificación que se hizo de temperamento, dice que ella cree que es sanguínea y melancólica. Ok. Nazaret Mata nos dice que ella tiene como de los 4, que sí considera que debe hacerse un test. Son como los comentarios que tenemos hasta el momento. No sé, muchachos. Y si recuerden tienen, que aunque ajá, no sepamos qué somos específicamente, ¿verdad? ¿Qué porcentaje tenemos de cada uno? Porque se supone que la suma de todos debería ser un porcentaje que dé 10. Lo más importante es que reconozcan rasgos en ustedes para ver cuáles de esos rasgos pueden colaborar de manera positiva con la oratoria, como por ejemplo si somos extrovertidos, saber que nuestro problema no va a ser los nervios, nuestro problema va a ser la estructuración. Entonces es más reconocer rasgos y ponerlos a trabajar a nivel positivo, los que pueden colaborar con lo positivo, y controlar aquellos rasgos de temperamento que podrían influir negativamente en la oratoria, ¿verdad? Ese es el punto más importante. sí, claro. Felipe ya hizo un test y dice que tiene predominancia colérico. Sí, Uy, sí, los me test, que imagino no que se te sí, olviden los muy test. Ginette dice, estructurado. por favor, para No, yo se los paso, yo se los paso ajá, con Cintia. que si les ayudas con páginas o links sería genial. Encantada. Perfecto. En una presentación lo que aún no domino es ver a la audiencia. Los nervios sí me ganan, más si es mucha audiencia, nos comenta Megan Rivera. Bueno, entonces tal vez a Megan el consejo de que no vea a la gente directamente a los ojos. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de ver como en esta parte central de la frente? Y sobre todo el control mental de concentrarse más en tus ideas que en las caras que la gente está haciendo en la audiencia, ¿verdad? Exacto. Sí. No tenemos más consultas por el momento, Ginette. Creo que estamos cerrando la actividad. Muchísimas gracias. Ok, vamos a ver. Dice, yo lo que no domino es el quiebre de la voz. Puede que conozca el tema, Respiración, pero agua. a veces me mata, nos comenta Minor. Minor, agüita para abrir todo lo que es la faringe, lo que es la garganta, para relajar, y ejercicios previos de respiración. También, ¿te acuerdas que la semana pasada, Minor, hablábamos acerca de a dónde sacar la voz? También evaluar un poquito si está sacando la voz un poquitito de la garganta, y en el momento en que empezamos a hacer respiración más diafragmal y a sacar la voz un poco más de la base del diafragma, empieza a tornarse más estable y se quiebra menos. Perfecto. Bueno, por el momento, eso sería todo. Muchísimas gracias, como siempre, Ginette, por estas charlas tan interesantes que nos da, sobre todo por el montón de recomendaciones prácticas
que les has dado, que nos has dado a todos los que hemos participado de la actividad para lograr vencer esos temores que muchas veces nos pueden traer problemas a la hora de exponer y enfrentarnos hacia un público. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muchachos, por estar presentes. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que pasen una bonita tarde. Igual a todos.